Mi media hermana consentida quería mi casa solo porque estaba embarazada, pero cuando me negué, me acusó de agredirla para que así me fuera preso y ella finalmente quedarse con mi casa. Soy un hombre de 28 años, y desde que tengo memoria, siempre he tenido que luchar para conseguir lo que quiero. No vengo de una familia rica, ni mucho menos, pero eso nunca me detuvo. De hecho, diría que me dio más impulso para trabajar duro y conseguir lo que hoy tengo, una casa propia. Es un logro que me enorgullece muchísimo, sobre todo porque sé lo que significa haberlo conseguido por mis propios medios. Comencé a trabajar desde los 18 años, apenas terminé la escuela secundaria, y desde entonces, no he parado. Trabajé de todo, desde repartidor, mesero, hasta ayudante en una obra de construcción. Nada me asustaba si sabía que con eso estaba un paso más cerca de mi meta. En ese tiempo, vivía con mi madre y mi padrastro, pero siempre supe que quería mi propio espacio. Así que, después de años de esfuerzo y sacrificio, pude comprar mi casa. Tal vez no es una mansión, pero es mía, y es más de lo que mucha gente logra a mi edad. Ahora, para entender mi situación actual, hay que hablar de mi familia. Mi madre se casó nuevamente cuando yo tenía 10 años. Su nuevo esposo, mi padrastro, no es una mala persona per se, pero siempre dejó claro que Sofía, su hija y mi media hermana, era su prioridad. No puedo decir que me sorprendiera, después de todo, era su hija biológica. Pero el nivel de favoritismo era evidente y, a lo largo de los años, lo único que hizo fue crecer. Sofía tiene 21 años ahora, y es 7 años menor que yo. Desde que tengo memoria, siempre ha sido la consentida de la casa. Todo lo que pedía, lo tenía. Si quería un juguete nuevo, lo conseguía. Si se encaprichaba con un teléfono de última generación, lo tenía en sus manos al día siguiente. Mientras yo me las ingeniaba para conseguir mis cosas, ya fuera ahorrando o trabajando, Sofía simplemente tenía que hacer pucheros o quejarse para que mis padres corrieran a cumplirle el capricho del momento. Y, por supuesto, esa actitud no cambió cuando fue creciendo. Al contrario, se volvió peor. Nunca ha trabajado un solo día en su vida, ni siquiera para pagarse un gusto. Todos sus lujos los obtiene de nuestros padres, pero especialmente de su padre, mi padrastro. Él siempre ha estado dispuesto a darle todo, y ella, desde luego, siempre lo ha aprovechado. En comparación, yo siempre he sido más independiente. Desde los 16 años, cuando conseguí mi primer trabajo de medio tiempo, ya sabía que no quería depender de ellos para nada. No me malentiendan, agradezco lo que mis padres hicieron por mí, pero su trato hacia Sofía y hacia mí siempre fue muy diferente. Pero el verdadero conflicto comenzó hace unos meses, cuando Sofía quedó embarazada. No me malinterpreten, el embarazo en sí no es el problema, sino la situación que lo rodea. El padre del bebé, su esposo, es un tipo completamente irresponsable. Lleva años saltando de un trabajo a otro, sin estabilidad ni ningún deseo real de encontrar algo fijo. Es el tipo de persona que siempre tiene una excusa para todo. O el jefe era un idiota, o el trabajo no era lo que esperaba, o simplemente no le apetecía. Al principio, pensé que tal vez con el embarazo cambiaría, que al tener una nueva responsabilidad como un bebé, se pondría las pilas. Pero no. Al contrario, parece más cómodo que nunca viviendo bajo el techo de mis padres, mientras ellos siguen manteniéndolos a él y a Sofía. Mis padres, especialmente mi padrastro, están encantados con la idea del bebé. Es como si la llegada de un nieto hubiera eclipsado por completo todos los defectos y problemas que rodean a la situación. Lo que más me molesta es que nadie parece cuestionar cómo piensan mantener a ese niño. ¿Qué clase de vida van a darle con un padre que no tiene ni el más mínimo interés en proveer para su familia? Hasta aquí, siempre había ayudado a mi familia en lo que podía, dentro de lo razonable. Pero nunca imaginé lo que me iban a pedir recientemente. Fue hace un par de semanas, durante una cena familiar. Mi madre me llamó un día y me invitó a cenar, lo cual no era raro. A pesar de nuestras diferencias, seguimos manteniendo contacto y cenábamos juntos de vez en cuando. Yo pensé que sería una cena más, una oportunidad para ponernos al día. Pero estaba muy equivocado. La noche empezó normal. Mi madre preparó su famosa lasaña, mi padrastro estaba de buen humor, y Sofía, a pesar de estar en su 8º mes de embarazo, parecía estar tranquila, lo cual era un alivio porque últimamente sus cambios de humor habían sido impredecibles. Comenzamos a comer, charlamos un poco sobre cosas triviales, y todo parecía ir bien. Pero entonces, de repente, mi madre soltó la bomba. Sofía y su esposo necesitan una casa para criar a su bebé, y creemos que sería justo que les dieras la tuya. Tú eres joven, puedes comprarte otra más adelante. En ese momento, sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Me quedé en shock, sin saber qué decir. ¿Cómo podían siquiera sugerir algo así? Yo había trabajado durante una década para poder tener mi casa, para tener algo propio, un lugar que representara mi esfuerzo y dedicación. Y ahora, me estaban pidiendo que lo regalara, que se lo diera a mi media hermana solo porque está embarazada. No sabía si reír o llorar. Era ridículo, completamente absurdo. Pero lo peor no fue la propuesta en sí, sino el hecho de que mis padres lo veían como algo lógico, como si fuera lo más natural del mundo.
Mi madre me miraba con una sonrisa, como si esperara que saltara de alegría y les dijera que, por supuesto, les daría mi casa. Mi padrastro, por su parte, ni siquiera parecía dudar de que diría que sí. Para ellos, la decisión estaba prácticamente tomada. Sofía, aunque no dijo nada en ese momento, tenía esa expresión de satisfacción en su rostro, como si supiera que se saldría con la suya, como siempre lo ha hecho. En ese momento, supe que esto iba a ser una batalla. Porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a decir no. Después de esa absurda propuesta, el ambiente en la mesa cambió drásticamente. Mi madre seguía mirándome como si lo que acababa de decir fuera lo más razonable del mundo, mientras mi padrastro asentía en silencio, dándome a entender que él estaba completamente de acuerdo. Sabía que debía decir algo, pero en ese momento me costaba encontrar las palabras. Lo único que se me pasaba por la cabeza era, ¿de verdad creen que voy a hacer esto? Respiré hondo y, tratando de mantener la calma, respondí. No, no voy a darle mi casa a Sofía. Yo trabajé muy duro para conseguirla, y no es mi responsabilidad resolver sus problemas. La expresión de mi madre cambió al instante. Lo que antes era una sonrisa amable se transformó en una mirada de incredulidad y decepción. Como si no pudiera entender cómo me atrevía a decir que no. Mi padrastro fue el primero en hablar, su tono era firme, casi autoritario. ¿Cómo que no? Sofía va a tener un bebé. Esta es tu oportunidad de ayudar a tu familia. ¿Acaso no te importa que tu sobrino crezca sin un hogar adecuado? La frustración empezaba a acumularse dentro de mí. Mi casa no es una solución a sus problemas, respondí, tratando de no perder la compostura. Si necesitan un lugar donde vivir, deberían haberlo pensado antes de traer un bebé al mundo sin tener la estabilidad que se requiere. No es mi responsabilidad, y no voy a ceder mi hogar. Sofía, que hasta ese momento había estado en silencio, intervino con su tono habitual de víctima. ¿De verdad vas a dejar que mi hijo crezca en la calle? ¿Qué clase de hermano eres? Sabes que es imposible para nosotros conseguir una casa ahora. Además, tú puedes trabajar y ahorrar para comprarte otra. Yo no puedo hacer eso estando embarazada, y David, su esposo, todavía está buscando algo estable. Cuando mencionó a David, tuve que contenerme para no explotar. Ese tipo había sido un desastre desde el principio. Nunca había tenido un trabajo que durara más de unos meses, siempre saltando de un lado a otro, poniendo excusas o simplemente abandonando porque no le gustaba cómo lo trataban. ¿Y ahora esperaban que yo asumiera su responsabilidad? David debería haber pensado en eso antes de embarcarse en esta aventura, respondí, esta vez sin disimular mi enojo. No es justo que me pidan a mí que solucione sus problemas. Yo trabajé durante años para comprar mi casa, y ustedes no pueden simplemente venir y pedirme que la regale porque puedo ahorrar para otra. No funciona así. Lo que siguió fue una tormenta de recriminaciones. Mi padrastro, visiblemente molesto, me llamó egoísta. Eres joven, insistió, puedes rehacerte, empezar de nuevo. Nosotros, como familia, siempre hemos estado ahí para ti, y ahora es tu turno de devolver algo. ¿Es mucho pedir? No pude evitar reírme con amargura. ¿Estar ahí para mí? Repetí incrédulo. Yo he hecho todo por mi cuenta desde que terminé la escuela. Nunca les pedí nada. He trabajado sin descanso, me he sacrificado para llegar hasta donde estoy. No es mi obligación regalarles mi casa solo porque Sofía no es capaz de tomar decisiones responsables. Pero mi padrastro no quería escuchar razones. «Es tu hermana», gritó. «¿No te importa lo que pase con su bebé? Si no le ayudas, estarás condenando a ese niño a una vida miserable». El ambiente se tensaba más con cada palabra que se intercambiaba. Mi madre, que normalmente se mantenía en un rol más conciliador, esta vez decidió tomar partido por completo. «No puedo creer que seas tan insensible», dijo con frialdad. «Pensé que después de todo lo que hemos hecho por ti, al menos tendrías la decencia de ayudarnos cuando más te necesitamos». Eso me dolió, pero no estaba dispuesto a ceder. Sabía que, si lo hacía, no solo perdería mi casa, sino que también permitiría que me siguieran manipulando en el futuro. «No voy a darle mi casa a Sofía», repetí con firmeza. «Y si no pueden entender eso, entonces quizás debamos dejar de hablar por un tiempo». La cena terminó abruptamente después de eso. Me fui de su casa sintiéndome traicionado y agotado, pero al mismo tiempo aliviado por haber mantenido mi postura. Sabía que esto no iba a terminar bien, pero no estaba dispuesto a sacrificar mi bienestar por la irresponsabilidad de otros. Los días siguientes fueron un verdadero infierno. Sofía, como siempre, se victimizó completamente y comenzó a atacarme por todos los medios posibles. Primero, inundó mi teléfono con mensajes. Uno tras otro, todos llenos de ira. Me acusaba de ser un mal hermano, un egoísta sin corazón. Según ella, no me importaba ni su bebé ni su bienestar. Cada mensaje que me enviaba era más dramático y exagerado que el anterior. Me decía que su hijo iba a crecer sin un hogar porque yo era demasiado avaro para ayudarla. Lo peor era que lo hacía parecer como si la decisión de tener ese bebé hubiera sido mía, y no de ella y su irresponsable esposo. Al principio, decidí ignorarla.
No quería darle más importancia a sus manipulaciones, pero fue entonces cuando la situación escaló. Un día, mientras estaba en casa, Sofía apareció sin previo aviso. No tocó el timbre ni me llamó antes, simplemente comenzó a gritar desde afuera. Salí para ver qué estaba pasando, y ahí estaba, furiosa y llena de odio. «Dame la casa, maldito egoísta», me gritaba. «La necesitas menos que yo. Tú ni siquiera tienes una familia». Intenté hablar con ella, mantener la calma, pero no me dio la oportunidad. En medio de su rabia, empujó una lámpara de la entrada, haciéndola añicos en el suelo. Luego, comenzó a derribar todo lo que podía mientras yo le pedía, casi suplicándole, que se calmara. Sus gritos se hicieron cada vez más intensos, sus insultos más crueles. Finalmente, tras romper un par de muebles, se fue, pero no sin antes lanzarme más insultos y amenazas. En ese momento, me di cuenta de que las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. Actualización 1. Han pasado 2 días desde que Sofía apareció en mi casa haciendo un escándalo y destrozando algunas cosas. Pensé que, con el tiempo, se calmaría, pero las cosas empeoraron de una forma que jamás habría imaginado. Al día siguiente de su ataque, recibí una llamada de la policía. Me acusaban de haber agredido a Sofía. Cuando me lo dijeron, creí que era una broma. No podía ser cierto. Pero no lo era. En menos de una hora, 2 oficiales tocaron a mi puerta y me arrestaron. Me llevaron a la comisaría, donde me informaron que Sofía había presentado una denuncia formal en mi contra. Según su versión, había venido a pedirme la casa pacíficamente, y yo, sin razón alguna, me había puesto violento y la había golpeado. Aparentemente, ella, siendo una mujer embarazada, había sido víctima de mi brutalidad. Durante el interrogatorio, traté de explicarles lo que realmente había ocurrido, pero no me creyeron. Sofía incluso presentó fotos de los moretones que supuestamente yo le había causado. Los oficiales me miraban con desprecio, como si ya hubieran decidido que yo era culpable desde el momento en que me pusieron las esposas. Traté de defenderme, de explicar que Sofía había sido la agresora, que ella había destrozado cosas en mi casa, pero me ignoraron. No podía creerlo. Estaba siendo acusado de algo que no había hecho, y nadie parecía estar dispuesto a escuchar mi versión de los hechos. Lo que Sofía no sabía era que tenía cámaras de seguridad en mi casa. Siempre las había instalado por precaución, nunca esperando que llegara a necesitar usar las grabaciones de esta manera. Después de pasar casi todo el día en la comisaría, mi abogado finalmente consiguió las grabaciones de las cámaras, y lo que mostraban era la prueba que necesitaba para limpiar mi nombre. En las imágenes se veía claramente cómo Sofía llegaba furiosa, cómo comenzaba a gritar y a romper cosas en la entrada, empujando la lámpara y derribando varios muebles. Lo más revelador fue cuando, ya fuera de mi casa, se golpeó a sí misma. Al parecer, fue parte de su plan para acusarme falsamente. Con las pruebas en mano, mi abogado presentó el video ante la policía. Fue un alivio cuando, finalmente, me liberaron. No voy a mentir, estuve aterrorizado durante todo ese tiempo, pensando en lo fácil que era que la mentira de Sofía hubiera arruinado mi vida. La sensación de impotencia fue insoportable. Mi propia familia, mi propia hermana, estaba dispuesta a mentir descaradamente para destruirme. Lo peor de todo es que ni siquiera mis padres me dieron el beneficio de la duda. Mi madre y mi padrastro estaban convencidos de que yo había sido el culpable. Mi madre me llamó varias veces mientras estaba detenido, pero no era para preguntarme cómo estaba o para ofrecerme su apoyo, sino para recriminarme. No podía creerlo. Me dijo que cómo podía haberle hecho eso a Sofía, que estaba desesperada por la situación del bebé. Mi padrastro fue incluso más lejos. Me llamó, desgraciado, y me dijo que estaba muerto para él si no ayudaba a su hija. Lo más doloroso de todo fue darme cuenta de que, para ellos, Sofía siempre iba a ser la víctima perfecta. No importaba que yo hubiera estado con ellos todos estos años, trabajando para construir mi propia vida. Siempre sería el segundo, el que tenía que sacrificarse por los caprichos de mi media hermana. Pero exponer la verdad no era suficiente para mí. Después de lo que Sofía había hecho, sabía que esto no podía quedar así. No iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. Ella había mentido descaradamente para tratar de destruirme, y no solo eso, sino que también estaba jugando con la justicia y utilizando su embarazo como arma para manipular a todos a su alrededor. A pesar de que ahora estoy libre y tengo las pruebas de su mentira, me doy cuenta de que no puedo quedarme de brazos cruzados. Sofía ha ido demasiado lejos, y no pienso permitir que todo esto quede en el olvido. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que fui liberado gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad. Después de pensar mucho en todo lo que había sucedido, tomé una decisión: iba a demandar a Sofía por difamación y daños a mi propiedad. Ya no se trataba solo de recuperar mi vida, sino de hacerle entender que sus acciones tenían consecuencias. Estaba harto de que mi familia creyera que podían manipularme y pisotearme sin repercusiones. Si querían guerra, la iban a tener. Presenté la denuncia con mi abogado, y no pasó mucho tiempo antes de que Sofía recibiera la notificación oficial.
Cuando mis padres se enteraron de lo que había hecho, fue como si hubiera desatado una tormenta. Mi madre y mi padrastro me llamaron sin parar durante días. Los mensajes iban desde súplicas desesperadas hasta amenazas. Me decían que cómo podía ser tan cruel de demandar a mi propia hermana, que ella estaba embarazada y que un proceso judicial podría afectar al bebé. Según ellos, estaba siendo un monstruo por hacerle esto a una mujer en su estado. La verdad es que me dolía saber que mis padres habían tomado partido por completo, que no podían ver las cosas con claridad. No les importaba que Sofía me hubiera acusado falsamente, que hubiera intentado meterme en la cárcel y que estuviera dispuesta a destruir mi vida para conseguir lo que quería. Ellos seguían tratando de hacerme sentir culpable, como si yo fuera el malo por defenderme. Un día, mi madre incluso se presentó en mi casa, llorando y rogándome que retirara la demanda. Me dijo que estaba destrozando a la familia, que nunca podría perdonarme si Sofía terminaba en problemas legales por culpa mía. Mi padrastro, por supuesto, fue menos sutil. Me llamó para amenazarme directamente, diciéndome que me arrepentiría de arruinar la vida de Sofía y su bebé. Pero esta vez, no cedí. Ya no era un niño al que podían manipular. Habían pasado años viendo cómo me sacrificaba mientras le daban todo a Sofía en bandeja de plata, y ahora querían que hiciera lo mismo con algo tan importante como mi casa, mi libertad y mi dignidad. Les dejé muy claro que no iba a retirar la demanda, que Sofía tenía que aprender que no puede ir por la vida mintiendo y manipulando a todos. Si no era yo quien ponía un límite, nadie lo haría. Lo que más me dolió fue cuando mi madre me dijo que, si seguía adelante con la demanda, no quería volver a verme nunca más. Me acusó de ser la causa de la ruptura de la familia, como si todo esto fuera culpa mía y no de las decisiones de Sofía. No le respondí. Ya no había nada que decir. Poco después, Sofía fue arrestada por difamación y por intentar incriminarme falsamente. Imaginarla esposada, mientras era llevada por los oficiales, me provocó una mezcla de alivio y tristeza. No es fácil ver a tu propia hermana en esa situación, pero era la consecuencia directa de sus actos. Sabía que lo que había hecho estaba bien, que finalmente estaba defendiendo lo que era justo. Pero eso no hizo que doliera menos. Lo más irónico de todo era que David, su esposo, ni siquiera apareció para apoyarla. Como siempre, el tipo estaba desaparecido, sin trabajo y sin interés alguno en asumir responsabilidad por su familia. Mis padres, en un último intento desesperado, me pidieron que retirara los cargos y que le diera una segunda oportunidad a Sofía. Según ellos, la cárcel no era lugar para una mujer embarazada. Lo que realmente querían decir era que no podían soportar la idea de ver a su hija favorita enfrentando las consecuencias de sus acciones. Pero yo ya había tomado mi decisión, y no iba a dar marcha atrás. Les dije que no retiraría nada. Ya no había vuelta atrás, y si eso significaba romper los lazos con ellos, entonces que así fuera. Les dejé claro que ya no éramos una familia, no después de lo que habían permitido que Sofía me hiciera. Fue una conversación fría, dolorosa, pero necesaria. No podía seguir siendo el que siempre se sacrificaba mientras ellos protegían a Sofía de todo, incluso de sus propias mentiras. Mi madre lloraba al teléfono, suplicándome que reconsiderara, mientras que mi padrastro solo me llamaba traidor. Me acusaban de arruinar sus vidas, de haber destruido a la familia. Pero en mi mente, ellos lo habían destruido hace mucho, cuando decidieron ponerse del lado de Sofía sin siquiera preguntarme qué había pasado en realidad. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde que Sofía fue arrestada, y aunque quisiera decir que las cosas se calmaron, la verdad es que mi relación con mi familia ha quedado completamente rota. Pero, por primera vez en años, siento que hice lo correcto, que finalmente me puse a mí mismo en primer lugar. Aún así, las consecuencias para mis padres y Sofía han sido bastante duras, aunque, siendo honesto, creo que era algo que se habían ganado. Mis padres tuvieron que hipotecar su casa para pagar la fianza de Sofía. No tenían otra opción. El marido de Sofía, David, no movió un solo dedo para ayudar, como era de esperarse. Siguió en la misma rutina de siempre, saltando de trabajo en trabajo sin estabilidad alguna. No tenían ahorros, no tenían un plan, y por supuesto, cuando llegó el momento de actuar, David se quedó de brazos cruzados. Fue un golpe muy duro para mis padres, que hasta ese momento habían vivido con cierta comodidad. Ahora, su casa, su bien más preciado, estaba en riesgo de ser embargada si no lograban pagar la hipoteca. Pero lo más irónico es que, incluso después de todo esto, Sofía nunca se disculpó. Ni una palabra. Ni una sola muestra de arrepentimiento. En su mente, yo seguía siendo el villano. Me acusaba de haber arruinado su vida, de ser el responsable de todos sus problemas. En su versión de los hechos, ella era la víctima y yo, el monstruo que había destrozado a la familia. Eso me dejó claro que nunca cambiaría. Sofía siempre había sido así, y mis padres siempre la habían protegido de cualquier consecuencia. Pero esta vez, no podía escapar tan fácilmente. Mis padres, aunque distanciados, aún me culpan por la crisis financiera en la que están inmersos. Para ellos, yo debería haber retirado los cargos por el bien de la familia.
En su mente, la culpa de todo lo que estaba sucediendo no era de Sofía por haber mentido descaradamente y haber tratado de destruir mi vida, sino mía por no haber cedido y dejado pasar las cosas. Pero ya no me afecta como antes. Creo que, finalmente, entendí que no se trata de lo que ellos quieran, sino de lo que es justo para mí. No puedo pasarme la vida sacrificándome por alguien que nunca ha mostrado respeto ni agradecimiento. Sofía y David siguen viviendo con mis padres, pero la situación en su casa es tensa. Mi madre y mi padrastro están bajo una enorme presión económica, y con cada mes que pasa, la posibilidad de perder la casa se hace más real. Mi madre, según me han contado algunos conocidos, vive angustiada, intentando encontrar una manera de mantener la hipoteca al día. Mientras tanto, David sigue sin hacer mucho, como siempre, y Sofía continúa actuando como si todo fuera culpa mía. Ni siquiera ha intentado conseguir un trabajo, ni antes ni ahora. He cortado todo contacto con ellos. Los bloqueé en redes sociales, en mi teléfono, y he hecho todo lo posible para mantenerme alejado de esa toxicidad. Finalmente, después de tantos años de sentirme como el segundo en mi propia familia, me siento en paz. Es extraño, pero esa distancia me ha permitido recuperar algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Libertad de sus manipulaciones, de sus demandas y, sobre todo, de esa constante presión de ser el que siempre tenía que ceder por el bien de los demás. Hace poco, vendí la casa donde sucedió todo. Decidí mudarme a otra ciudad para comenzar de nuevo, lejos de todo el drama familiar. Invertí el dinero de la venta en un nuevo hogar, más pequeño, pero lo suficientemente cómodo para mí. Ahora tengo lo que siempre quise: tranquilidad. Mi vida no gira en torno a las expectativas de mi familia ni a las manipulaciones de Sofía. Mirando hacia atrás, sé que tomé la decisión correcta al no ceder, al no permitir que se aprovecharan de mí. Si no lo hubiera hecho, nunca habría encontrado esta paz que tanto necesitaba. Mi familia puede pensar lo que quiera, pero yo finalmente me liberé de su control. Y aunque a veces me pregunto si fui demasiado lejos al no retirar la denuncia, cada vez que pienso en todo lo que Sofía estuvo dispuesta a hacer para arruinarme, me recuerdo que nadie tiene derecho a pisotearme de esa manera, ni siquiera mi propia familia. Al final, cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos, y eso es exactamente lo que ha pasado aquí. ¿Fui el malo por no ayudar a mi media hermana embarazada y negarme a darle mi casa? ¿Debería haber retirado la denuncia para evitar todo este caos? A veces me lo pregunto, pero sinceramente, no creo que eso hubiera cambiado nada. Si no hubiera puesto un alto esta vez, seguirían manipulándome para siempre. Actualización 4. Ha pasado aproximadamente 6 meses desde la última vez que hablé de mi familia. Durante todo este tiempo, me he mantenido alejado de ellos, enfocándome en mi vida y disfrutando de la tranquilidad que finalmente logré alcanzar. Sin embargo, hace unos días me enteré de algo que, honestamente, no me sorprendió, pero que sí me dejó pensando en las vueltas que da la vida. Todo comenzó cuando un primo cercano, con quien todavía mantengo contacto, me llamó para contarme lo que había sucedido con mis padres y Sofía. Según él, las cosas habían ido de mal en peor desde que decidí cortar la relación con ellos. El pago de la hipoteca de mis padres seguía siendo una carga enorme que no podían manejar, y, como era de esperarse, Sofía y su esposo, David, nunca movieron un dedo para ayudar. Mis padres intentaron resistir durante meses, pidiendo préstamos aquí y allá, pero, al final, el banco se cansó de esperar. El mes pasado, mis padres recibieron el aviso final: el banco iba a ejecutar la hipoteca y embargar su casa. Fue un golpe devastador para ellos. La casa donde habían vivido durante años, el lugar que tanto protegieron y defendieron, ahora les sería arrebatada. Mi primo me contó que mi madre lloraba desesperada, mientras mi padrastro, por primera vez, parecía resignado a que todo se había derrumbado. Todo ese esfuerzo por proteger a Sofía y cubrir sus errores les había llevado a perder lo único que realmente les quedaba. Pero eso no fue lo más impactante. Lo que realmente me sorprendió fue lo que sucedió después. Al ver hasta dónde habían caído, mis padres finalmente abrieron los ojos. Se dieron cuenta de que todo su sacrificio y apoyo incondicional hacia Sofía y su esposo solo los había llevado a la ruina. Mis padres, que siempre habían defendido a Sofía sin importar cuán irresponsable fuera, decidieron que ya no podían seguir apañándola. Ya no había más que dar, ni más excusas que aguantar. Poco después de recibir la notificación del banco, tuvieron una fuerte discusión con Sofía y David. Al parecer, mis padres les exigieron que, por primera vez en sus vidas, se hicieran responsables de su situación. Les dijeron que, si iban a sobrevivir esta crisis, cada uno tendría que hacer su parte. Sofía, como siempre, se puso en plan de víctima, diciendo que ella no podía trabajar por estar cuidando al bebé y que David estaba buscando empleo. Pero esta vez, mis padres no se dejaron convencer. Después de años de cubrirla, de defenderla y justificar sus decisiones, mis padres finalmente la enfrentaron. Según me contó mi primo, la discusión terminó de la peor manera. Mi padrastro, furioso y cansado de cargar con el peso de mantenerlos a todos, les dijo a Sofía y a David que ya no podían seguir viviendo en la casa. Los echaron.
Sofía no se lo podía creer. Gritaba que no podían hacerle esto, que ella era su hija, que no tenía a dónde ir. Pero mis padres, esta vez, no retrocedieron. No sé si fue el miedo a perderlo todo o la acumulación de años de frustración, pero por primera vez en su vida, se dieron cuenta de que Sofía había sido una de las principales razones por las que estaban en esa situación. David, como siempre, no hizo nada. No intentó defenderse ni buscar soluciones. Simplemente aceptó lo inevitable con su indiferencia característica. Cuando me enteré de todo esto, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, no me sorprendía. Sabía que, tarde o temprano, todo se iba a desmoronar si seguían permitiendo que Sofía y David los explotaran. Pero, por otro lado, también sentí una pequeña sensación de justicia. Durante tantos años, Sofía había sido la consentida, la que nunca tenía que asumir responsabilidades, mientras que yo siempre fui el que tenía que sacrificarme. Y ahora, finalmente, todo ese favoritismo y protección excesiva les había explotado en la cara. Lo más triste es que ahora mis padres se encuentran en una situación desesperada. Van a perder su casa y no tienen a nadie que los ayude. Sofía, por su parte, ha tenido que irse a vivir con los padres de David, que, según lo que me contó mi primo, tampoco están en las mejores condiciones financieras. Me imagino que su vida con ellos no será ni remotamente parecida a la comodidad que tuvo en casa de mis padres. Me pregunto si Sofía, en algún momento, llegará a darse cuenta del daño que ha causado. No solo a mis padres, sino a todos los que alguna vez intentaron ayudarla. Ella siempre se ha visto como la víctima, incapaz de asumir su propia responsabilidad. Y aunque sé que mis padres no tomaron las mejores decisiones, no puedo evitar sentir un poco de pena por ellos. Finalmente, se dieron cuenta de lo que habían hecho, pero ya era demasiado tarde. A pesar de todo, no siento ningún deseo de reconciliarme. Sé que algunos familiares piensan que debería tenderles una mano ahora que lo han perdido todo, pero, honestamente, no creo que haya nada que pueda salvar esa relación. Después de todo lo que sucedió, no hay vuelta atrás. Hoy, estoy más convencido que nunca de que hice lo correcto al cortar el contacto con ellos. Ahora puedo vivir mi vida sin la carga de una familia que siempre me hizo sentir menos. Y aunque las cosas no terminaron bien para ellos, ya no es mi problema. ¿Te gustó esta historia? Si es así, no olvides darle me gusta y seguirnos. Hasta pronto.